Dentro de la religión no hay cosa que atraiga tanto como escuchar: Dios me habló, Dios tiene palabra para ti, Dios me ha revelado lo que viene para ti, vas a tener abundancia, Dios me habló ayer, palabra para ti. Ese trabajo es tuyo, me lo ha dicho el Señor. Ella se casará contigo. Él va a ser el presidente de Colombia porque Dios me lo dijo anoche. Esto atrae tanto a las personas que se aglomeran en congregaciones esperando que a ellos también Dios les tenga un mensaje. Y resulta que cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, encontramos que la palabra profecía no significa adivinación. Todas aquellas personas que se atribuyen voz de Dios, mensaje de Dios, hoy, cuando tenemos las Sagradas Escrituras, son mentira, son falsas, porque ya Dios no habla a través de hombres, ni de aparición de ángeles. La revelación de Dios ha sido dada a través de las Sagradas Escrituras y su mensaje para la eternidad ha sido plasmado en esas letras. Lo que hacen estos líderes religiosos es que con su mentira, con su falsedad, con sus adivinaciones y con su forma de ser agoreros, atraen a tanta gente porque la gente no estudia las Sagradas Escrituras, no sabe qué es el mensaje de Dios, cómo es el mensaje de Dios, cómo Dios habla, y por eso se aglomeran en grandes cantidades esperando escuchar una palabra que los haga llegar a su casa con una esperanza, con un deseo muy grande de recibir lo que aquellos mentirosos les hablaron, y que se van confiados y se van esperanzados en que sea Dios el que se manifieste con esas palabras. Veamos lo que dice las Sagradas Escrituras y estudiemos un tema que posiblemente va a ser de orientación a aquellas personas que están abiertas a entender desde la palabra de Dios el por qué estas cosas se dan y para qué se dan y con quiénes se dan, por supuesto. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 13, versículo 6, dice claramente el Señor: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Sí, llegan con adivinación, llegan y proponen unas manifestaciones del Altísimo, y resulta que eso no lo ha dicho Dios, no los envió Dios, y aquí está planteado en las Sagradas Escrituras. Pero son tan ignorantes que esperan que Dios les confirme, que Dios les apruebe la mentira, que Dios se manifieste en la palabra de ellos. Ahora vamos a otro texto. Allí mismo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, el versículo número 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Esta es otra forma de entender que la adivinación no tiene nada que ver con la profecía, que esos profetas que usan este tipo de mensajes no tienen nada que ver con el Señor, no es palabra de Dios, es adivinación y es mentira. Dios no habla de esa manera, y por eso todos debemos entender lo que significa la adivinación, la hechicería, el sortílego y también lo que es el agorero. Por eso traigo en este día un mensaje que he titulado: no son profetas de Dios, son adivinos o agoreros. Y el primer punto que quiero plantear es: el adivino y el agorero usan prácticas paganas.
de dónde les viene a ellos esta idea? Observemos lo que nos dice las Sagradas Escrituras y veamos el origen, veamos de dónde procede este tipo de práctica y que nos ayuda a entender desde las Sagradas Escrituras, porque son la autoridad, son la base del conocimiento, son las palabras de Dios que nos orientan y precisan lo que nosotros tenemos que creer de parte de Él y de cómo Él es. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 18, versículos 9 y 12, dice: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Versículo 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿A qué se refiere el Señor con estas abominaciones? Cuando le dice, no aprendas, no sigas las enseñanzas de ellos, no observes el aparente beneficio que le hacen a la gente. Pues aquí el Señor les está advirtiendo que ellos van a entrar a una tierra, la tierra que Dios les va a dar, y que allí viven unas personas paganas que adoran ídolos, que siguen ciertas prácticas religiosas por las cuales Dios los va a desalojar de ese territorio. Dios está enojado porque practican este tipo de cosas que Él aborrece. ¿Y cuáles son las cosas que practican estas personas allí? Practican la hechicería, la adivinación, son agoreros y también son sortílegos. Estas prácticas las aborrece Dios porque son mentira y porque detrás de estos recursos está el instrumentador que es Satanás. Dios le advierte al pueblo cuando va a entrar a tomar posesión de la tierra: no cojan estas ideas, no las pongan en práctica, porque por ellas es que yo los voy a echar a ellos de este territorio. No sigan estas formas de mentira para el pueblo. Otro texto que nos habla con relación a este tema de el adivino y el agorero usan prácticas paganas es el que se encuentra en Isaías capítulo 2 versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Isaías, el profeta, habla de lo que pasó con el pueblo de Israel. Aprendieron estas prácticas, las han hecho suyas para hacer que el pueblo sea engañado. Han traído las prácticas de los filisteos, han traído las prácticas de esos pueblos paganos que vivían en la tierra prometida, que debieron ser desalojados por los israelitas, pero ellos no obedecieron a Dios y se han mezclado con la religión judía. Se han intronizado estas prácticas y por eso ellos realizan este tipo de rituales, este tipo de comportamientos que llevan al pueblo de Israel a dejar la propuesta de Dios, la palabra de Dios. Pero veamos una cosa importante que tenemos que analizar desde el punto de vista del significado del acto que ellos dicen que es profecía que viene de los cielos. El significado de la palabra adivino o adivina es persona que hace predicciones o que pretende descubrir cosas ocultas o desconocidas por medio de procedimientos que no se basan en la razón ni en los conocimientos científicos, especialmente por medio de magia o de la interpretación de signos de la naturaleza. Este es el significado de adivino o de adivina. Dice, hacen predicciones
o que pretenden descubrir cosas ocultas o desconocidas. La palabra del Señor siempre se refiere al pecado, al castigo que Dios hará por aquellos que transgreden la ley de Dios, que desobedecen a su mandato. He allí la diferencia entre una adivinación y una profecía. Ahora veamos lo que significa la palabra agorero, que predice males o desdichas, dicho especialmente de la persona pesimista, que adivina por agüeros, que cree en agüeros y que es supersticioso. Encaja también perfectamente aquí en aquel discurso o aquella palabra que lanzan ciertos líderes religiosos prediciendo los males o las desdichas que le va a suceder a las personas. Esos mensajes generalmente, lo que sale de la boca del agorero, es de tipo pesimista, es decir, siempre va a traer un mensaje destructivo, dañino para aquella persona que lo está escuchando. Ahora veamos otro significado: hechicero o hechicera. Persona que realiza actos de magia o hechicería para dominar la voluntad de las personas o modificar los acontecimientos, especialmente si provoca una influencia dañina o maléfica sobre las personas o sobre su destino. Y otra definición: persona que en algunas culturas hacen predicciones, invocan a los espíritus y ejerce prácticas curativas utilizando poderes ocultos y productos naturales. También suele aconsejar y orientar a las personas que acuden a consultarle. Veamos entonces, ¿qué hace atractivo este tipo de palabras que salen por la boca de algún líder religioso? Invocan ciertos actos de tipo mágico, de tipos de hechicería, para atraer la voluntad de las personas, para causarles un impacto, mostrándoles ciertos actos. El desmayo, por ejemplo, el que la persona se ataque como si tuviera epilepsia, o como el líder que toca a alguien, inmediatamente éste se cae, como una evidencia que aquel líder tiene poder o está poseído de algún don especial, y eso impacta las mentes y facilita que posteriormente se lancen ciertas aseveraciones que la persona va a seguir porque está cautivada, está atrapada por este impacto. También podemos ver que esas manifestaciones que tiene el líder de gritar, de saltar y de hacer ciertos actos que impactan la mente y el corazón, está siendo instrumento de espíritus, no del Espíritu Santo, sino de otros espíritus que le ayudan, que colaboran con él, haciendo cosas extraordinarias que las personas entienden, y que probablemente este líder dice que ese es el Espíritu de Dios que lo toma, que le hace ver esas cosas o que lo utiliza para impactar la vida de los oyentes o la vida de aquellos que están bajo su dominio. Son poderes ocultos, son cosas raras que se ven, y las personas que no, y repito, que no escudriñan las Sagradas Escrituras, que no leen sobre estos temas aquí en las Sagradas Escrituras, son cautivadas fácilmente, son atrapadas por este embrujo, por estas manifestaciones que causan un impacto a sus mentes. El sortílego era la práctica de la adivinación del futuro mediante artes mágicas. Sí, veamos cómo se manejan todas estas cosas y que es una práctica de la adivinación del futuro. En otras palabras, lo que el líder dice o lo que el religioso dice es pura adivinación, y lo hace a través de artes mágicas. Y ustedes saben que la magia puede ser usada por cualquier persona y es una manera de atraer
de cautivar las mentes, de hacer creer que eso viene de parte de Dios. Veamos ahora el segundo punto de este mensaje. Estamos hablando de no son profetas de Dios, son adivinos o agoreros, aquellas personas que practican a ciertas artes de adivinación que impactan grandemente las mentes de aquellos que no escudriñan la palabra del Señor. El segundo punto dice, Dios prohíbe y castiga esas prácticas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 y 11, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Desde un principio observemos que el pueblo de Israel se está acomodando en la tierra prometida. Y vuelve Dios y le insiste sobre estas prácticas de sus vecinos, de la gente pagana, de la gente que no le ama, que no le busca, que no le conoce. Y aquí el Señor les advierte porque estos paganos sacrificaban a sus hijos a un dios llamado Moloc. Y Dios entonces les dice, no vayan a hacer ustedes lo mismo, no vayan a sacrificar a sus hijos, poniéndolos en los brazos de una estatua candente y el fuego los consumía, el calor los consumía. Y el Señor les advierte al pueblo de Israel, no hagan ustedes lo mismo, no vayan a acabar con la vida de sus hijos. Y además les dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esas prácticas que eran propias de los pueblos paganos estaban causando en los israelitas unas especies de atractivos religiosos que ellos prontamente las iban a adoptar y las iban a mezclar con las cosas que Dios les había ya anunciado, que Dios no puede aceptar este tipo de prácticas. Entonces la palabra del Señor dice que Dios prohíbe y castiga ese tipo de prácticas. En el libro de Levítico capítulo 20 versículo 27 hay también otra recomendación que tiene que ver lo que estamos diciendo. Estas prácticas de adivinación, que otros llaman profecía, y que ya vimos la definición de lo que realmente hacen, Dios las prohíbe y también las castiga. Libro de Levítico, capítulo 20, versículo 27. Y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. No hay consideración ni aceptación de parte de Dios con estas prácticas que se hacen. No se puede invocar a Dios, ni a ángeles, ni a seres que han muerto para hacer este tipo de prácticas. No se puede hacer llamar a los muertos para que los muertos den mensaje. Este tipo de prácticas Dios las censura, Dios las condena, no las quiere ver en su pueblo. Y por eso dice, cualquier persona que haga esto debe morir y debe ser apedreados, porque este tipo de cosas las abomina Dios. Es decir, Dios no quiere eso. Dios no quiere prácticas paganas y menos diciendo que son prácticas de Él y para Él. Eso es un engaño. Y en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo número 12, sigue hablando el Señor acerca de su disgusto con el pueblo cuando usan este tipo de adivinación que no es profecía de parte de Dios, que no es palabra de Dios, pero que aquel que lo dice que es de parte de Dios es un mentiroso. Dice, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías
y no se hallará en ti agoreros. Observemos, no se hallará en ti agoreros. Este tipo de mensajes que se lanzan no los concibe Dios dentro de su pueblo, dentro de la iglesia. Y recordemos que hace un agorero, el que predice males o desdichas, que adivina por agüeros, que cree en agüeros, que es supersticioso. No los manda Dios, no quiere que estén en la congregación, no los autoriza, los aborrece. Este tipo de actos no los quiere Dios en el templo. También hay que reconocer que muchos de estos pronunciamientos se hacen realidad, se hacen evidentes. Pero ¿quién está detrás de eso? Está Satanás, que quiere desviar la vida y la fe de los creyentes que han puesto en Cristo Jesús o lo han puesto en Dios, su confianza, su esperanza, su conversión y su salvación. No es profecía este tipo de cosas cuando se hace predicciones o cuando se anuncian cosas que no son profecía, sino que son adivinación. En el punto número 3 sobre este tema que estoy predicando, no son profetas de Dios, son adivinos o agoreros, planteo lo siguiente: no oigan ni presten atención a estos engañadores. Quiero repetir, no oigan ni presten atención a estos engañadores. En el libro de Jeremías, en el capítulo 27, los versículos 9 y 10, sigue advirtiendo las Sagradas Escrituras que no prestemos atención, que no oigamos, que no vayamos a consultar a este tipo de falsos profetas que anuncian cosas que Dios no ha puesto en la boca de ellos. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. ¿Qué advertencia tan especial le hace Dios a su pueblo? Diciéndole a este tipo de personas: no escuchen, no les presten atención, no les llamen, no los invoquen, no los consulten, porque son personas que están diciendo mentiras delante de Dios, que es el que está viendo y oyendo estas cosas. Y por eso le advierte al pueblo de Israel, al remanente que está ahí en Babilonia, que aparecieron algunas personas prometiéndoles cosas, anunciándoles que no hagan tal y tal cosa porque Dios dice que no las hagan. Dios había establecido unas pautas para los que estaban en Babilonia y eso se tenía que cumplir. ¿Qué hacían los adivinadores o los encantadores o los agoreros? Negaban la palabra de Dios, negaban lo que Dios ya había profetizado. Por eso Dios aquí les alerta y le dice: no escuchen a los falsos profetas, a los adivinos, a los agoreros, no los escuchen porque son falsos, son mentira lo que ellos están anunciando. Y allí mismo, en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 8 y 9, sigue hablando el Señor. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Determinante el Señor con este texto: no presten oído, no se dejen engañar por estos profetas que están entre vosotros, porque son adivinos. No los atendáis, no escuchéis sus sueños, no prestéis atención a la voz de ellos cuando dicen que yo los he enviado. Dice Dios: yo no los he enviado. No vienen
de parte mía. No les he dado un mensaje para ustedes. No se dejen engañar. Son falsos profetas. Con estas palabras yo creo que entendemos claramente lo que nos está diciendo el Señor. Que esas personas que anuncian, y tomemos otra vez las definiciones de adivino, de agorero, estas personas que adivinan lo que va a pasar, es decir, hacen predicciones, pronostican que va a ser millonario, que va a ser el presidente de Colombia, como escuché a algunos, que Dios me habló y me dijo que así iban a suceder las cosas, que Dios va a destruir esta tierra así de esta manera, que el Hijo de Dios vendrá el próximo año. Fíjense que no tienen sentido, que son más bien adivinación, que la persona que las emite intenta cautivar a aquellos que sin conocer las Sagradas Escrituras les van a creer. Entonces el Señor les dice, ojo, no les presten atención, ellos no van de parte mía. Conclusión. Quiero hacer un resumen de este tema leyendo el texto que se encuentra en Levítico 19, versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Qué interesante conclusión cuando el Señor nos habla de una manera contundente, nos habla de una manera determinante, que no nos volvamos a este tipo de personas, no escuchemos este tipo de profecías, este tipo de adivinación, este tipo de encantamiento que hace que las personas queden cautivadas y que escuchen y que les crean a este tipo de líderes religiosos que los tienen apresados bajo la idea que ellos están pronunciando palabra de Dios, que sus mensajes vienen de parte de Dios, cuando ya lo hemos visto que Dios no habla de esa manera, no habla a través de personas ya, solo la Biblia, solo las Sagradas Escrituras tienen el mensaje último y definitivo para nosotros escuchar. Aplicación. No hay tal profecía en esta época. No hay palabra de Dios que llega a alguien para decirle, tú vas a hacer tal cosa. A ti te vendrá de parte de Dios tal cosa. Tú recibirás de Dios tal cosa. Eso se cataloga como adivinación, como una persona que predice hechos que no los ha dado Dios, que no los pone Dios en boca de nadie. Entonces, cuando nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras, no nos dejamos engañar. No atendemos a estos engañadores, a estos falsos profetas. Y lo interesante es que cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras, entendemos claramente lo que están haciendo con aquellos que ignoran las Sagradas Escrituras, que no estudian las Sagradas Escrituras y van tras estas personas engañándose y engañando a aquel que lo hace. Espero que Dios te haya dado discernimiento con este mensaje para no acudir, para salir de en medio de estas congregaciones, para no seguir escuchando a estos falsos profetas, a estos mentirosos, a estos adivinos, haciéndose creer que vienen de parte de Dios, que Dios les ha dado revelación, que Dios les ha dado palabras para ti, y no es cierto. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros.